Sebas, esta noche vamos a hablar de la película Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es un clásico del cine, blanco y negro, época dorada de Hollywood, con un tema bastante, digamos, profundo y relevante para ese periodo de transición que hubo en Hollywood cuando entró el cine sonoro. Te quería preguntar algo sobre esa evolución del cine sonoro y esa peculiaridad en la forma de expresarse, de sonar en las películas, sobre todo los hombres. Todos suenan como locutores deportivos. No sé si te has dado cuenta que la entonación, la forma de hablar o como de vendedores de comerciales es algo extremadamente curioso y realmente no sé por qué. ¿Qué teorías tenés sobre eso? No, realmente no es tanto una teoría, pero básicamente se inventaron un acento que lo llaman como ¿cómo es que es? Atlantic accent o algo así, que es como para que suene entre inglés y suene entre americano, pero no puede sonar como demasiado como el uno o el otro, y particularmente los hombres fueron como los pecadores en esos, porque como la idea en esa época era que lo querían distribuir en lo más posible, se inventaron como ese acento así, como transatlantic accent o algo así es que lo llaman. Y uno ve mucho en esas películas, particularmente los 50, que, ¿cómo es que será? Humphrey Bogart y Cary Grant tienen como ese acento rarísimo, sí, que suena como un locutor, exacto, que es como, entonan muy bien, pero no suena Sí, ni de aquí ni de allá, es súper raro. no, pero no era tanto como el acento, era como el sonido, como la entonación, que suena como todo alargado, como si estuvieran todo el tiempo cantando y narrando una cosa. O sea, como que cualquier conversación normal tiene una entonación extremadamente larga. No sé si Sí, te has visto alguna vez Family Guy, ¿cierto? sí, sí, correcto, sí. Quagmire, Ah, tal cual como habla correcto. Quagmire, así hablan en esta película. Where do you say we come in for my close-up now? Camera. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Dirk Diggler. This is all an illusion. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Jam Podcast, un podcast donde dos amigos se reúnen semanalmente para hablar de películas, para conversar, discutirlas, analizarlas y compartir nuestra opinión, nuestro análisis con todos ustedes, nuestros seguidores, oyentes, quienes nos llevan acompañando ya algún tiempo y aquellos quienes están descubriendo el podcast por primera vez. Como siempre, soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y me acompaña desde Austin, Texas. Sebastián Gómez y hola a todos. Espero que hayan disfrutado tanto la película como yo la disfruté, y en especial como creo que descubrir la primera interpretación de una Sugar Mama, I guess, en el cine en Hollywood. No había pensado eso, hubiera sido también un buen cold opening. Sí, efectivamente, Sebas. Esta noche vamos a hablar de una película bastante importante en la historia del cine. Es tal vez uno de esos grandes, grandes, grandes clásicos de la época dorada de Hollywood que curiosamente es tal vez una revisión, un análisis, una crítica un poco oscura, un poco dark a lo que fue la transición, la evolución de Hollywood desde el cine mudo y las estrellas del cine mudo, cómo no se pudieron reinventar para el cine sonoro y bueno, todo lo que eso conlleva. Antes de que entremos a hablar de la película y demás, quisiera recordarle, bueno, hacer una invitación primero que todo a las personas que nos están descubriendo por primera vez en nuestro podcast, que por favor se suscriban, nos den su like, se unan a nuestro canal principal que está en YouTube, donde tenemos nuestros episodios tanto en español, el que hacemos por lo general es al final de la semana entre viernes y sábado, y también tenemos nuestros episodios en inglés que publicamos por lo general a mitad de semana, donde hacemos nuestro formato Cinema Jam Versus. Correcto. Y también que nos sigan en nuestro Patreon, donde estamos poniendo contenido exclusivo y estamos poniendo incluso los episodios anticipados, pues, o en RAW, sin editar. Ahí la gente la puede ver también cuando cometemos errores o cuando de pronto nos reímos demasiado. Ocurre muy seguido. Ocurre muy seguido. Pero sí, definitivamente esperamos que todos se unan a la comunidad. Realmente estamos creando comunidad, eso es lo que queremos.
efectivamente. Pablo, y bueno, es la segunda película de Hollywood Babylon. Exacto. Escogiste Sunset Boulevard, cuéntanos por Sí, qué. estamos, bueno, para recordarle a nuestros oyentes y quienes, quienes ven el video también, el del podcast. Sí, Sebas, este mes de junio estamos con el género que vos y yo denominamos Hollywood Babylon, que es ese género que intenta definir, encapsular películas que miran ese lado fascinante de lo que es la historia del estrellato en Hollywood, como esas carreras muy rápidas hacia la cima y también esos descensos vertiginosos hacia abajo y todo lo que eso conlleva. Y el lado como oscuro, pues como en las sombras, en especial cuando caen esas estrellas, dejan muchas sombras, digámoslo así. Entonces creo que eso es... Efectivamente, efectivamente. Y la película, bueno, la semana pasada empezamos este género con la película Babylon, efectivamente una que tiene bastantes similitudes con lo que vamos a hablar esta Mm, noche. Digamos que podríamos decirlo que es tal vez la primera parte y esta sería la sí. segunda parte. La segunda parte de la película que vamos a hablar hoy es el clásico de 1950, Sunset Boulevard, del gran director Billy Wilder, muy famoso en Hollywood, de grandes producciones. Una película que también él coescribió con Charles Brackett y D.M. Marshman Jr., protagonizada por William Holden, también un gran actor, Gloria Swanson, de la cual hablaremos muchísimo en los próximos minutos, En y especial un... que ella encapsula perfectamente ese papel, exacto, que también fue una estrella del cine mudo, que no efectivamente. transitó muy bien al cine hablado. Exacto. Y también actuaciones de, bueno, está el chofer, que es Eric von Stroheim, Nancy Olson, que es otro personaje, otro interés amoroso de William Holden. Y bueno, hay un montón de otros personajes secundarios y cameos de personajes de la época del cine mudo, como Buster Keaton, que por ahí sale en un juego de póker, y el gran director Cecil B. DeMille, que tiene también Que un tiene un rol. gran papel, sí, Tiene un gran papel y un rol. bastante, ¿cómo llamarlo? Accurate, como perfectamente realista y adecuado al papel que jugó él como director en esa época. Y en especial que hace el papel de él, pues, o sea, él es Exacto, de él es él. Mil en la película, entonces es maravilloso, sí. La sinopsis, tal cual como sale en IMDb, es la siguiente. Un guionista entabla una peligrosa relación con una estrella de cine venida a menos, decidida a regresar triunfalmente. This is Sunset Boulevard, Los Angeles, California. A murder has been reported from one of those great big houses. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. Haven't I seen you before? I know your face. Wait a minute. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. The dream she had clung to. Camera. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Qué buen trailer, qué buen trailer, qué buen trailer. Bueno, Sebas, como siempre empezamos aquí en Cinema Jam nuestro análisis de la película principal de la semana de este podcast. ¿Cómo te pareció Sunset Boulevard? No, es un clásico por razones obvias, definitivamente una película, no me esperaba que fuera tan noir, o sea, está bien, es en blanco y negro, tal cosa, es para una época en la que ya la mayoría de las películas, pues ya muchas de las películas empezaron a salir a color. Es sorprendente ver una película de 50 en blanco y negro, pero que encapsula perfectamente el ambiente y ese suspenso de noir, porque uno sabe que va a pasar un crimen, entonces desde el principio uno sabe, ¿cierto? O sea, te lo muestra literalmente en la primera escena. Y es ese típico noir que hay un narrador omnipresente que está Correcto. muerto, pues irónicamente, pues, spoiler alert, y te cuenta hasta después de que se muere, entonces es muy interesante. Pero es muy bien hecho y la verdad, Gloria Swanson es impresionante, o sea, de verdad Es que da increíble. lástima
que prácticamente lo único que conocemos de ella sea esto y lo que hizo pues en el cine mudo pues en su época. No sé qué más quieres contar. No, me parece pues que tal vez cuando nominé esta película para el género de Hollywood Babylon, estábamos corriendo un riesgo de irnos con algo extremadamente obvio, ¿me entendés? Y tal vez como cuando decidimos no poner a la mosca en el anterior género de body horror porque sabíamos que era el benchmark, aquí también, ese es el punto de Cierto modo, sí. referencia. Es el punto de referencia, pero me parece interesante porque, pues, como estábamos hablando al principio del podcast, que empata muy bien a esta película, es una transición perfecta para la película que vimos la semana pasada, la película de Damien Chazelle, si no mal no estoy el apellido, Babylon, que tal vez puede ser como la primera parte de esta película, es decir, nos muestra como ese ascenso del personaje de Margot Robbie, que era pues esa actriz que fue muy exitosa en el cine mudo y que cuando intentó hacer la transición al cine sonoro, no pudo, se refugió pues como en ella misma y podría muy fácilmente haber sido Gloria Swanson ya escondida en una casa de Hollywood gótico de los 50, en su delirio quiere volver a ser esa actriz grande y se encuentra a este personaje de William Holden que por casualidad termina en su casa y ahí empieza todo. Me parece que es esa como esa transición que era muy importante como hacerla. Me parece pues que es un poco de coincidencia porque cuando la nominé no sabía que íbamos a ver Babylon, pero me parece que es una coincidencia bastante acertada. Sí, sí, en especial porque la película precisamente de Babylon termina en los 50, ¿cierto? Cuando ya está pues el personaje principal, que era pues el de Diego Calva, Manny, ya viejo y toda la vaina, ¿cierto? Pero sí, o sea, encaja muy bien como en esa transición oscura, pues, y ver lo que es la vida de estos personajes que todavía son famosos, la gente todavía los reconoce, pero Ujú. obviamente no están enfrente de la cámara, entonces tienen una destrucción, una autodestrucción interesante, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, y creo que contaste prácticamente lo que pasa, ¿cierto? O sea, yo creo que No, pero tal vez, Sebas, si quieres hacerle vos, hace como un poquitico ese resumen, esa summary que siempre hacemos de la película antes de analizar un poquito más en detalle actuaciones y escenas. Sí, pues básicamente lo que estás diciendo, William Holden, que es Joe Gillis en la película, está desesperado, tiene pagos atrasados en el apartamento, todo, tuvo éxito como escritor, pero lo último que ha escrito no lo ha vendido. Entonces, en ese desespero está huyendo y buscando plata. Y para esconderse de los Repo Men, se esconde por accidente en la casa de esta Norma Desmond, que es el personaje de Gloria Swanson, que vive sola con Max, que es su butler, pues con su mayordomo, Mayordomo. que es interpretado por Eric Bock Strongheim, en un papel también excelente, la verdad, pues todos los actores, la verdad, creo que ningún actor de la película diría tuvo un papel mal, ¿no? Hasta los amigos, Silly, toda la vaina, el novio de Betty Schaefer, que es fue como el más flojo, pero aún así era lo que se necesitaba. Artie Green, que era Jack Webb. Ese, por ejemplo, me recordó 100% a Quagmire de Family Guy. Hablaba idéntico a Quagmire. Uno de esos, sí. Eh, buen punto. Y entonces, en esos, él termina como metido. O sea, la Gloria Swanson es perdón, Norma Desmond es muy dominante y básicamente hace que Joe Hill se quede, mejor dicho, le van y le cogen las cosas de la casa y se las traen. Ella está escribiendo una obra de teatro sobre la historia de Salomé, la esposa o la que traduccionó a Samson, básicamente. Y entonces obliga a que Joe Hill le ayude a reescribirlo. Y entonces este queda envuelto pues como en esa sombra de esta gran actriz de la obra silenciosa, que es una actriz que todavía tiene mucha plata, pues, pero solamente que vive pues sola con Max, pues, y que luego nos enteramos que Max incluso era el primer esposo, o sea, nos enteramos un montón de cosas, de detalles interesantes, pues vamos a hacer spoilers, es una película de hace 75 años, pues, o sea, no tiene mucho sentido guardar muchos secretos, pero Max, el mayordomo, fue el primer esposo, fue uno de los primeros directores que la dirigió, Ujú. simplemente quedó obsesionado con ella y siguió acompañándola y es el que la cuida y la que la mantiene en ese mundo de fantasía de que La todavía es fantasía. famosa, que la gente todavía le manda cartas y cuando pues realmente nada de eso y a la final termina pues de la locura
oscura, básicamente en la que vive ella, termina matando pues a Joe Gillis, que pues lo sabemos desde el minuto segundo pues de la película, básicamente. Y tal Pero vez muy Sebas, interesante, pues la verdad es, tal vez Sebas, solamente para el motivo de por qué lo mata, que es importante, que es el personaje de Betty Schaefer, que es el personaje pues de una chica que también que es lectora de guiones en Hollywood, que se siente pues completamente atraída por William Holden, por Joe Gillis, el personaje de Joe Gillis, y esa chica, Betty Schaefer, que es protagonizada por Nancy Olsen, básicamente intenta, pues ellos empiezan a escribir juntos, se enamoran a pesar pues de que ella era la novia pues del mejor amigo de William Holden, y eventualmente ella al ir a la casa e intentar buscarlo es cuando pues como crea todo ese ataque de celos del lado de Gloria Swanson, y es por eso que ella lo mata. sí, y es interesante porque para Gloria Swanson es más importante que Joe Gillis la acompañe y esté, mejor dicho, sea dependiente de ella, que realmente tener una relación con él, ¿cierto? Porque realmente fue en el punto más bajo que él se cruzó con la vida de ella y él no quiere volver a escribir, básicamente lo hace como un favor a esta señora, a esta dama de Hollywood, pero esta muchacha Betty Schaefer lo incita a que vuelva a escribir, quiere escribir un guión con él, quiere vender, básicamente quiere ser coautor y ese es el ataque de celo realmente, o sea que mientras que Norma Desmond prácticamente lo quiere sumiso, Betty Schaefer quiere que él vuelva a ser esa persona que era antes de conocer a Norma Desmond como un escritor exitoso, confiado en su obra, pero que realmente simplemente estaba bajo mala suerte, pues básicamente. Mm. Realmente ese es como el conflicto que ocurre dentro de la historia. Exacto, y tenemos entre todo esto esos intentos que tiene el personaje de Gloria Swanson, de Norman Desmond, de volver a entrar nuevamente en Hollywood. Y es donde aparece, por ejemplo, escenas muy bacanas en la película, como cuando ella va al estudio de Paramount a Sí. buscar a Cecil B. DeMille, el famoso director Cecil B. DeMille de todas esas épicas de los 60 y 50 de Hollywood. Porque piensa que él la está llamando para, pues que la empiezan a llamar de Paramount porque piensan Sí, que la quieren hacer su guión de Salomé y toda la vaina. Y la verdad, una de las escenas más tristes es cuando se enteran que no la quieren a ella, quieren es. el carro. Tiene un carro como de colección extraño, como de, no sé, 1910 y lo quieren para una película y es por eso que la están llamando. Sí, Pero handmade, algo incluso así. especifican, es handmade, que hay un motor que probablemente consume 10 galones por kilómetro o algo así. Sí, no, pues bonito el carro, pues, pero no muy práctico. Y esa escena, pues, cuando ella va al estudio, se hace entrar porque ella misma se mete, convence pues a uno de los guardias que la reconoció, entra al estudio, todo el mundo queda inicialmente como, ¿quién es ella? Cuando la reconocen, todo el mundo fascinado. Me encantó fue la escena cuando el de la iluminación, el de las luces, cambia las luces y la enfoca a ella y está como sentada, como, como una diva. Me pareció muy bacana esa escena, Muy bacán. muy profunda, como que ella se sintió en ese momento ella que se reencontraba con su pasado de fama. En especial que ese tipo de luz, hacen un juego de luz ahí muy particular que se parece mucho al juego de luz que hacían tradicionalmente en esas películas de mudas, que se enfocaban en ir a la cara completamente iluminada y el resto oscuro, muy bacano. Sí, y a pesar de eso, pues uno ve, o sea, que Cecil B. DeMille, le tiene aprecio, o sea, no Ujú, ujú. realmente no es que la odian, a pesar pues de que sí decían pues que al final que era muy difícil pues De trabajar trabajar con con ella, ella, sí. pero a pesar de eso, pues Cecil B. DeMille dice que le tiene aprecio, pues que igual quiere hablar con ella, pero termina pues como con pues la manda para la casa y ahí es cuando pues ya empieza rápidamente a decaer todo. Incluso Sí. pues hay cosas fuertes. O sea, la primera vez que él se va en una fiesta de Año Nuevo, Joe Gillis se va a encontrarse con sus amigos porque pues ella hace una fiesta de Año Nuevo, pero son solo ellos dos. Entonces él Otra muy buena escena. muy buena escena. Le enseña a bailar tango y un montón de cosas, le compra ropa, me dio risa ¿cómo es que es el de camello? El Ah, piel de sí, camello. sí, Cuando Artie le dice, ¿qué es esto? ¿Qué tienes puesto? Que le toca el abrigo de camello. Y yo creo que yo también diría, ¿qué es esto? Un abrigo de camello. Entonces, esa es como ella se intenta suicidar, a pesar de todo, o sea, ni siquiera son un asunto en ese momento.
Él todavía solo está trabajando con ella, a pesar de que no hay ni un centavo. Le alcanzan incluso hasta quitar el carro, pues van y le quitan el carro. Yo creo que hay un montón de cosas que como que ellos llaman a la gente y hacen trampas. Uno empieza a ver como que empiezan a manipular como para que él se vuelva completamente dependiente de Norma Desmond y uno no alcanza a ver todo lo que pasa. O sea, es como que obvio que ellos llamaron a los repo guys porque pues como se hubieran enterado que ese carro estaba ahí. Uno ve que Norma llama a Betty Schaefer cuando está escribiendo el guión. Max también va y coge todas las cosas del apartamento y supuestamente paga en el apartamento, pero nunca vemos nada de eso. Y cuando llaman del estudio, lo niegan de que él vive ahí. Entonces, un montón de cosas como que de verdad que son extraños. O sea, como que Sí, lo están secuestrando sin secuestrarlo. Sí. exacto, no, es una relación súper extraña y lo que vos decís es más como un afán de ella de tener como otro servidor, otra persona que esté 100% pendiente de ella. Muchas Como veces es que ni siquiera como un sirviente, como un juguete. O sea, es como un sí, tal vez juguete como un más. juguete. Sí, porque inclusive lo que vos decís, le compra ropa, lo viste, le habla un montón de cosas. Lo En manda fin, le llena el agua de la piscina para que se, como un perrito, vete de la piscina. sí, sí, es bastante curioso, pero bueno, de pronto hablemos de Gloria Swanson. La verdad es que me muero de ganas de hablar de ella. Uf. Yo creo que la primera vez que me vi esta película, porque ya me la había visto hacía mucho tiempo. Yo creo que también me la había visto, ¿sabes qué? Estaba pensando eso. Sí, ¿Será que y me si, la u- vi o no hace años o no? y si uno no se la ha visto completa de principio a fin, muy seguramente ha visto muchas de esas escenas claves de la película. Entonces, de pronto, por Posiblemente. eso estaba como en la mente, en el recuerdo de muchas personas. Pero recuerdo mucho que al principio como que me chocaba el personaje de Gloria Swanson, como que había algo que no me cuadraba, no sé, no me generaba como mucha simpatía en mi recuerdo. Ahora que me la vi, En especial Sebas, que no hablamos de eso, no hablamos. sí, La primera escena que vemos a ella está enterrando a alguien o a sí, algo. sí, no vamos a decir a qué, no es alguien, es algo. Sí. Entonces, y piensa que Joe es el funeral, el que está llevando la carcasa, básicamente. Pero sí, desde el principio, en ese momento, uno ve que ella es muy arrogante. O sea, Sí, siempre. eso tal vez es como la palabra, como arrogante. O sea, no era alguien que me generara simpatía. Ahora que me la vi para el podcast, que me acabé de ver anoche, y le puse mucho más atención, entendí. Y creo que me ayudó muchísimo, la verdad, Sebas, haber visto Babylon al principio. También, sí. Porque como lo que te digo, esa transición, como esa historia de lo que pudo haber sido muy fácilmente la historia de Gloria Swanson en la vida real. Eh, o sea, a vos te da como todo ese contexto, entonces las escenas con Cecil B. DeMille cuando están hablando, que él intenta como ocultar las cosas y bajarle un poco como las expectativas, son muy humanas, son muy sinceras. Entonces vos sentís el porqué de la forma de ser de ella. Y la verdad al final, aunque bueno, ella obviamente mata al héroe, pues le dispara a William Holden, al actor, y obviamente al final llega la policía y obviamente se la llevarán porque está claro que ella cometió el crimen. Vos sentís simpatía por ella y sentís y te alegras que hubiera tenido como su última, su última escena con las cámaras, que es lo que estaba buscando. Sí, la verdad, eso es uno de los finales más interesantes porque al final cuando mata a Joe Gillis, como que termina definitivamente de llevarla a la locura completa y ya vive en un mundo que no responde, ni siquiera responde. O sea, Max le toca volver a ser ese director inicial de cuando la descubrió ella, cuando tenía 16 años, que él cuenta la historia, y dirigirla para que vuelva a reaccionar, vuelva a caminar, vuelva a ir, pues se la van a llevar a la estación de policía, porque Sí. literalmente es completamente bloquea completamente a todo el mundo y solo reacciona ante las cámaras. Es una cosa muy interesante. Y es una escena que vemos en el tráiler, En el incluso la tráiler. puse pues en el intro, de cuando ella dice, ok, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Una frase espectacular. Sí, tremenda, tremenda. No, y la forma en la que, o sea, me Y la encantó cara, es que porque, le cambia la cara. O sea, sí, porque todo el tiempo tiene esa cara como de arrogancia y como de distancia, pero igual la arrogancia que uno se puede imaginar que puede tener una estrella de Hollywood. Pero es que tal vez de mitad de la película, y sobre todo luego que asesina pues a Joe Gillis, le cambia la cara, se vuelve una especie como de muñeco, como de cera. No sé, la expresión es impresionante.
Sí, 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 uno no sabe cómo describirlo, o sea, no es maquillaje, es simplemente como que, Es actuación, Sebas. sí, O es, sea, es eso no es completamente, maquillaje, eso no son efectos de ninguna cosa, es la capacidad de expresión facial que tenían en el cine mudo que esta señora lo sacó up to 11, como dirían en sí, Final en Cut. español. Sí, sí, es verdad, es rescatar ese tipo de actuación del cine mudo y ponerla en el CD hablado y darle un nuevo significado. La escena también, la que baja por la escalera, que todo el mundo parece congelado, que parece casi un efecto en el que todo el mundo está en el frame congelado y ella va bajando por la escalera así con esa presencia tipo Hollywood de los años 20. Es también impresionante y es justo antes Ujú. pues, de cuando dice la frase de I'm ready for my close-up. Eh, no, es una actuación impresionante, incluso en esa arrogancia y en ese desespero, pues supuestamente amor que tiene por Joe Hill, la verdad es fascinante. O la forma en la que lo trata despectivamente cuando le dan como los $20 y el tipo dice, bueno, ok, pues sí, te voy a comprar un cigarrillo. Como que, bueno, ten la plata ahí. Sí, la verdad, todo es perfecto, la verdad. Incluso William Golden no me parece tan buen actor porque es mucho más plano, digámoslo así, pues es el tipo de actor de esa época, pues que De era esa época, sí. plano, es un galán, su función es ser un galán de principio a fin, básicamente, porque incluso con Betty Schaefer tiene, honestamente, para mí, cero química, ¿no? No sé cómo te pareció a ti la relación con Betty Schaefer, pero Esa para mí está, súper forzados los besos, súper, mm, no sí, sé. me pareció pues como muy típica también como de esa época. Es que realmente como que las relaciones en esa época, o por lo menos que se veía pues como en el cine, era lo que vos decís como muy, muy forzado, pues como muy, sí, como una cosa pues que era súper, sí, como demasiado ensayada, demasiado dramática, parecía más como una declamación en una obra de teatro. Cada frase era sobreactuada. Es lo que yo te decía a Mm, vos, que la entonación, la forma de decir las cosas eran sobre exageradas. Y la verdad es que en ningún momento vos sentiste o sentí yo que ellos dos estuvieran como desarrollando algún tipo como de relación. Todo fue muy forzado entre ellos. Me gustó más la sí. relación, me pareció mucho más natural la relación entre él y Gloria Swanson. Definitivamente. Esos dos sí me parece que tienen una relación más interesante, de pronto más real, por el hecho de que Gloria Sanson es de esta escuela vieja y él es de la escuela nueva, Sí, pero se siente realmente pues como que esa relación, la verdad, la evolución, la relación, la dependencia, todo me pareció muy bacano. El odio que él va desarrollando por ella, sí. precisamente de que lo pone en esa situación, me pareció excelente. Y Sebas, Em, también me gustó mucho la actuación de Eric von Stroheim, el que hace el mm, papel del mayordomo de Max von Meyerling, que sí, fue su primer marido, su primer director y que se quedó ahí para protegerla. Me pareció que fue una actuación, un papel bastante interesante porque tenía demasiados colores. O sea, al principio era pues como digamos como el que se encargaba de las cosas non santas de ella, como el entierro pues del personaje al principio. eh, También que se encargaba pues como de manejarle pues todas las cosas, entonces como que al principio no sabías exactamente qué era, si era como una especie como de estilo matón, pero luego vamos revelando cosas, que él es el que le escribe las cartas, por ejemplo, que le organiza la fiesta de fin de año para que ella se sienta que todavía tiene pues como ese glamour y al final se nota que a él le preocupa, que se preocupa por la salud de ella, que por la salud mental y es el quien al final la ayuda a que pueda tener como ese último momento pues de gloria frente a las cámaras, como vos decías mm, ahora, ese final bastante pues efectivo que tuvo en la película. definitivamente, definitivamente. No, sí, es el personaje con más capas que Sí, uno va pelando durante el desarrollo de la película. La verdad es el especial que, sí, uno dice, ok, es un mayordomo, vive solo con ella, ¿dónde están los otros empleados? Se nota que la casa está en un descuido tremendo, ¿cierto? O sea, que no es que la mantengan, es una mansión gigante, pues, y ella supuestamente todavía tiene mucha plata, pero la mansión está completamente, pues, casi destruida, pues, incluso, por fuera, por sí, dentro es un se lujo, mantiene pues, el lujo, sí. de una época pues como distinta, pero por fuera es una casa, pues una casa
Sí, incluso Joe, lo primero que dice, oh, por accidente entré en una casa abandonada y encontré un carro que estaba también descuidado, que no tenía ni llantas el carro. Sí, se nota que viven completamente aislados los dos, o sea, como que era... Ujú. Sí, es una situación extraña, pues. Hay un documental que algún día de pronto podemos mirar, hacer como una discusión de documentales, que se llama Sea Grey Gardens, que es... sí, Grey Gardens, que es de 1975, de dos mujeres que viven en una mansión que está muy abandonada porque también pues venían de plata o algo así, que es sí, la madre y la hija middle age, que eran familia de Jackie Kennedy Onassis, entonces venían de ese mundo de glamour y simplemente ya viven pues en una casa abandonada, pues no tienen quien la cuide, pues básicamente. Ujú. Pero es un documental interesante. Entonces pensé mucho en eso, pues que era esa mansión así abandonada que todavía tenía el glamour y los recuerdos de esa época, pero simplemente Sí, que ya no tenía quien la mantuviera, pues, y terminaba así en decaída. excelente. Entonces es yo creo, pensé mucho, o sea, que de verdad muchos elementos de la historia parecen de la vida real. O sea, es increíble lo bien escrita la historia que es. Billy Wilder se nota que hizo un esfuerzo muy grande en contar una historia y adaptarla a la personalidad de Gloria Swanson para que haga este papel de Norma Desmond. Y se nota pues ese esfuerzo pues como para que todo encajara perfectamente. La verdad es una obra maestra de Hollywood y uno entiende por qué. La verdad fue muy buena la elección. Yo creo que sí, hasta la música pues yo creo que fue muy buena también. Los elementos de música fueron muy buenos. Sí, es Hollywood clásico 100%. Y, Sebas, te quería hacer una pregunta. Antes de que empecemos, pues, como a hacer nuestro final del episodio, te tengo una pregunta importante. Si tuvieras que escoger de los múltiples one-liners de esta película, que son clásicos, tal vez digamos de los dos principales, el que dijimos ahora de, OK, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up, ese, o el otro de I'm still big, is the pictures that got small, ¿con cuál te quedas? Yo creo que me quedo con el segundo, el de I'm just big, I'm still big, it's just the pictures that got small. De pronto un poquitico ahead of the time, because muchos de... Eso era lo que decían cuando la televisión vino, que el advenimiento de la televisión hizo que la pantalla se encogiera. Entonces siento eso, pero me encanta esa frase. Siempre también esa es una de las que me acordaba que la mencionaban y me gusta mucho esa. Pero en especial que dice mucho sobre la personalidad de ella en una frase. Esa película es muy bacana. ¿Cuál es la tuya, tu favorita? ¿Esa también? Creo que me quedo más con la otra del close-up, porque no me imagino una mejor forma de cerrar esta película. Sí. No hay una forma distinta, no hay una forma distinta, no hay forma distinta. Y me encanta que la dice y luego lo siguiente es tal vez, no sé, un minuto, es mudo, silencio todo y el close-up de la cámara en la cara de ella. Esa pareció como una transición del sonoro otra vez al mudo, luego de que hubieran entregado la mejor línea de diálogo bueno, una de las mejores líneas de diálogo del Hollywood clásico. Definitivamente. Sebas, Incluso por dale. eso en la intro puse la de Margot Robbie diciendo una similar. Yo dije, ve, tienen esa frase. Entonces cuando me di Obviamente. cuenta, y hay que poner las dos juntas, no me importa. Excelente. Sebas, como siempre, cuando vamos cerrando nuestra discusión en el podcast, te pregunto, ¿te gustó? ¿La recomendás y te la volverías a ver? Sí, yo creo que sí, la verdad, fue mucho mejor de lo que pensaba. Como un ejemplo de noir y de Hollywood, o sea, tiene esa combinación de elementos que la hacen maravillosa. Yo creo que sí le diría, sí la recomendaría, sí la volvería a ver y definitivamente me gustó. Por tu lado. Ujú. También, las tres, 100%. Sí, es un clásico, se nota que es un clásico, entender por qué es un clásico. Hay películas que 75 años, 80 años después, uno no puede decir definitivamente no hay nada que hacer. Incluso estaría dispuesto algún día, si de pronto escogemos, por ejemplo, hacer las mejores películas en blanco y negro o algo así, no me importaría volverlo a discutir, o sea, así de bueno me pareció, sí, Perfecto, porque la podemos volver a discutir cuando quieras. sí, yo creo que valdría la pena, o de pronto hacer algo especial en el Patreon, esto lo voy a cortar, pero como una discusión especial. Ahorita hagamos lo que te había dicho del final de la otra, antes de que se me olvide, a ver, que le voy a cortar. Listo, muchas gracias a todos los oyentes, les agradecemos su tiempo, ojalá que hayan podido disfrutar de esta conversación y también hayan podido verse la película con nosotros, o si no se la han visto,
Pablo y yo decimos, véansela, vale la pena. Esto es un clásico de Hollywood por una razón. Y la verdad es una razón obvia, la verdad es increíble. En especial que es una película de 1950 y yo creo que es muy ahead of its time. Yo creo que Un hay montón, elementos que un montón. resonarían ahora con la generación de influencers y de las personas que viven por el estrellato y estar todos los días poniéndose en Instagram. Yo creo que hay elementos que uno podría trasladar a esa época. Les recordamos por favor que se suscriban y nos dejen sus comentarios. Y Pablo, ¿tienes una cosita para recomendar? Tenía una, pero acabo de cambiar mi parecer. Tenía una recomendación para más adelante cuando veamos a Mulholland Drive. No me aguanto porque es una película que también es en blanco y negro. Entonces, no sé, se me vino a la cabeza cuando estábamos preparando el podcast. Quiero recomendar una película de David Lynch, creo que fue una de sus primeras películas tal vez, es de 1977, Eraserhead. Eraserhead es una película Sí, sí. surrealista completamente. Es típica película de David Lynch. No se sabe qué es realidad, qué es sueño, qué es fantasía, qué es pesadilla. Tiene un papel bastante icónico de Jack Nance. Ya lo verán cuando vean la película con su peinado bastante particular. Y no sé, digamos por lo que estamos hablando un poco, como una película con un toque gótico, oscuro, en blanco y negro, con bastante cine mudo y con algunos diálogos importantes. No sé, se me vino esa película a la cabeza y la quiero recomendar. Y que el Eraserhead, sonido es muy importante en esa película. exacto. Definitivamente. Eraserhead del 77 de David Lynch está disponible en Tubi. Perfecto. Por el lado mío voy a recomendar una película que se llama Nouvelle Vague. Es una de las dos películas que hizo Richard Linklater el año pasado, en el 2025. Esta es una película en blanco y negro en el cual coge como ese cine de los 50 que está saliendo en Francia, que es muy realista, muy experimental, y es como una obra de amor sobre ese cine. Es sobre la creación de la película de Jean-Luc Godard's Breathless, de su primera película de 1960, y que es como una película clave en la nueva ola de cine francés, la de Vanguard, New Wave Film Movement, y es muy interesante, o sea, Ujú. es una carta de amor a ese tipo de cine y a esa época del cine. Hay un montón de actores pues que representan los diferentes directores famosos de la época, como François Truffaut, pues, obviamente Godard, pues que es el principal, y hay muchos más, pero es muy interesante. No voy a negar que a veces me costó un poquitico de trabajo, incluso tuve dificultades y por eso nunca hice un mini jam, intenté hacer un mini jam al respecto, pero hay que conocer mejor la historia para poder entender lo que está tratando de contar, pero si uno quiere ver ese desarrollo de ese nuevo estilo de cine muy casi documental y muy hands-on, eh, en el que básicamente van y filman en la calle y corren básicamente porque no tienen permisos, cosas así. Me pareció muy divertido ver como ese estilo, pues es maravillosa. La verdad es Richard Linklater siempre me ha gustado, tiene muy buen diálogo y tiene ese tipo de elementos. Y al ser en blanco y negro también es muy experimental y me gustó mucho. Bacano. Entonces la recomiendo, Nouvelle Vague del 2025, creo que todavía está en Netflix. Incluso pues ahí pueden encontrar la otra que hizo el año pasado que se llama Blue Moon. Y ahí también pueden encontrar la que se llama Blue Moon, que es con Ethan Hawke, que es también, pues ese es más como del mundo del teatro, pues en los 70s o 60s. Bueno, hasta la próxima. Keep jamming about the movies. Hasta la próxima. Muchas gracias.